Bueno, doy las bienvenidas y las buenas noches o buenas tardes, ahora que está de día todavía, a todos y a todas, esperando que se encuentren bien y con muchas ganas de aprender lo que veremos hoy día en nuestra sesión. Bien, a ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Eh, la semana pasada hicimos una clase que tenía que ver con una revisión general de los procesos psicológicos, de las características de los procesos psicológicos, ¿verdad? De cómo estos se organizan, de cuáles son sus particularidades de cada uno y cómo en el fondo esta red de procesos psicológicos, procesos cognitivos, dan origen a nuestra mente, en el fondo, ¿cierto? Y cómo esta mente, que está integrada por estos procesos, se ve alterada y con disfunciones cuando hay lesiones o hay alteraciones tanto del neurodesarrollo como de adquiridas en el tiempo o de algún tipo. También revisamos los conceptos de semiología, el concepto de síntoma, el concepto de signo y básicamente en base a eso se organizó nuestra clase y vamos a ir hoy día ya a mirar estos signos un poco más en detalle y un poco más en lo práctico también en concreto. Así que bien, entonces vamos a poner acá compartir pantalla. Ahí estamos, compartir. Y eso es. Entonces lo que vamos a ver hoy día justamente tiene que ver con lo que dice acá, ¿no? Los trastornos conductuales y afectivos tras una lesión cerebral. Dice ahí en lesión frontal, pero no es exclusivo de la lesión frontal. Si bien hay cosas que las vamos a poder asociar mucho más a las lesiones frontales, hay otras que en realidad son mucho más genéricas y son transversales a otras regiones del cerebro. Para iniciar, me parece que es importante que definamos un poquitito lo que es un trastorno conductual, para que podamos también tener algunos elementos consensuados, algunos elementos en que tengamos un lenguaje común para poder justamente aplicar y poder observar en los casos que vamos a ir trabajando los desafíos. Así que eso. Igual hago un pequeño paréntesis y pregunto si a Pamela, en este caso, que es la persona que está sincrónica conectada, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. Pamela, ¿tienes algo que preguntar respecto de los trabajos, de alguna cosa? Hola, profe. Sí, Hola, ¿me escucha? sí, te ¿Me escucho escucha bien? perfecto. Sí, Ah, ya. súper. Sí, la fecha es para esta semana, ¿verdad? Para este domingo. Es para este domingo, pero lo que siempre damos es un plazo hasta el lunes a mediodía. Ah, ya, súper. Sí, tenía esa duda nomás con el trabajo. Sí, sí, siempre Hola, damos ese profesora, plazo buenas extra tardes. porque, hola, porque entendemos, ¿quién llegó a la clase? Tiare, disculpe, que Hola, se tía, me había ¿cómo ido lo de la estás? clase, por eso llegué tarde. Bienvenida. Sí, no, siempre damos en realidad, o yo doy ese margen porque el día domingo igual es un día complicado, a veces un día familiar, de muchas cosas, aunque ustedes están estudiando, igual se pueden complicar. Así que la fecha y el horario de entrega del trabajo es el lunes hasta el mediodía, y así tienen un poquitito más de tiempo. ¿Mm? Ya. Entonces, ahora sí, bueno, igual si hay otra pregunta me la van haciendo en el camino. Tenemos un PPT y tenemos una clase con bastante materia, así que ojalá la alcanzamos a ver en lo que tenemos de clase, además que estamos empezando retarde porque estuvimos ahí viernes. A mí no, la verdad no me gusta partir sin nadie, yo siempre digo se van a conectar, entonces empiezo a esperar un poco. Tal vez yo diera partir haciendo la clase y cuando van llegando vamos dándole la bienvenida, pero bueno, mi estilo más bien es esperar que algunos se conecten por lo menos. Eh, Así que, bien, estábamos hablando de los trastornos conductuales y vamos a definir un poquitito aquello. Entonces, lo que tenemos acá para empezar es decir que las funciones cerebrales superiores, ¿cierto? Que ya lo hemos manifestado de alguna forma en la clase pasada también, se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Es decir, es muy importante hablar de esto porque nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra memoria, nuestra atención, todo se da en una interacción con el entorno,
con el entorno que es un entorno social, no es un entorno, digamos, solamente de cosas concretas, físicas, no, es un entorno social, ¿verdad? Donde hay trabajo, donde hay familia, donde hay escuela, donde hay comunidad. Entonces, en esa medida, nuestras habilidades y nuestros uh, recursos cognitivos se potencian. Y por cierto, el daño sobre estas, ¿verdad?, se va a manifestar también en el contexto social. Y es por eso que nos interesa hablar de esto y por eso que nos interesa hablar de nuestros pacientes en este sentido, ¿no? Porque evidentemente el daño, la secuela de la lesión, de la disfunción, etcétera, de la alteración, cualquiera que ésta sea, tiene un impacto en ese mundo que hemos construido o que estamos construyendo. Si pensamos en los niños, niñas, ellos están construyendo su interacción social con los compañeritos del jardín, con los hermanitos en la casa, con los adultos. Entonces, por supuesto, en cualquier rango etario, un daño o una alteración tiene un impacto. Bien, entonces vamos a mirar un poquitito lo que es el trastorno neuroconductual, las alteraciones más frecuentes que se pueden ver en TEC y AVE y el impacto en el sistema familiar también. A mí me interesa siempre poner algo de la familia porque todos los terapeutas que conformamos este curso tenemos que ver también con las familias. Voy a mirar un poquitito aquí. Ahí la Pamela que estaba saludando ya en el chat. Bien. Entonces vamos a revisar acá, ¿no? Que en el fondo los problemas neuroconductuales son alteraciones frecuentes. Son alteraciones frecuentes y que tienen que ver con la regulación de la conducta, la regulación emocional y el ajuste social. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Primero, que son alteraciones que se dan con frecuencia, sobre todo en la población que tiene una lesión tal vez adquirida cerebral, cuando ya ha logrado, ¿verdad?, haber hecho ya un desarrollo de sus habilidades sociales, de su interacción social. Entonces, es cuando más se nota ese impacto. Y la literatura denomina a esta dificultad de regular la conducta, de regular la emoción, ¿cierto? Y los estados emocionales, porque en realidad uno dice la emoción, ¿cómo se regula? Pero los estados emocionales, es decir, cómo yo regulo mi ira, cómo regulo mi enojo, cómo regulo mi temor, cómo regulo mi alegría también, porque tampoco se trata de que uno viva en una alegría aumentada permanentemente. Eso también es extraño. Y a este conjunto de trastornos, la literatura lo llama trastornos neuroconductuales, porque en este caso provienen de algo neurológico, no de algo psíquico o corporal, corporal del resto del cuerpo, digamos. Y lo podemos observar muchas veces, ¿verdad?, como cambios en la personalidad que a veces pueden ser muy sutiles y que pueden afectar en mayor medida que los trastornos cognitivos y físicos. Y esto es súper importante porque estos cambios que pueden ser pequeños en la personalidad, estos cambios que tienen que ver con que nuestro usuario, el usuario se torna más apático o se torna más desinhibido o se torna más dependiente como de otras personas, eso es más, incluso tiene más impacto que si la persona tuviera un problema cognitivo, como por ejemplo una deficiencia intelectual o un problema físico. Y las familias, y esto, bueno, y eso está observado en cuestionarios y en estudios que se han hecho con las familias, ¿no? De hecho, ahí está una referencia donde grandes estudios, ¿verdad?, lo que han señalado, lo que recaban a la larga, es que las familias dicen, lo que más nos ha complicado, lo más difícil ha sido el cambio que tuvo mi pariente, mi hijo, mi familiar, en su personalidad. Y eso, por supuesto, que va a impactar el retorno a la independencia social. Esa independencia social por la cual nosotros hemos luchado tanto por obtener, que los niños pequeños empiezan a obtenerla y a construirla a partir de los 3, de los 4 años más o menos, empiezan a sentirse más independientes y que nos lleva toda una vida a ser independientes.
independiente de nuestros padres, ¿verdad? Independiente de la familia, lograr ciertos hitos, formar nuestra propia familia o por lo menos tener nuestra propia vida. Entonces, esa independencia, cuando se pierde, es complejo retornar a ella con este tipo de trastornos neuroconductuales. Bien. En el pasado, estos síntomas solían ser llamados como enfermedades psiquiátricas. Es decir, tener problemas, como acabamos de decir, la regulación emocional, etcétera, estaban todos dentro de lo que eran enfermedades psiquiátricas, que por cierto siguen existiendo. O sea, una persona que curse con esquizofrenia, por ejemplo, es una patología, una psicopatología psiquiátrica, ¿cierto? Sin embargo, en el camino se logró de alguna manera hacer una distinción y se distingue lo que son las enfermedades psiquiátricas propiamente tal, o los trastornos psiquiátricos, con los trastornos neuroconductuales. Y eso ha sido positivo porque en el fondo ha permitido comprender mejor el problema y también que aparezca y que se instale un proceso, un enfoque, como dice acá, de rehabilitación para estas personas y que incluya el área neuroconductual y no solo lo físico y lo cognitivo. Acá hay una definición breve, pero que puede ser de utilidad, de los trastornos neuroconductuales que se definen como trastornos que son adquiridos de la actividad del sistema nervioso central y que afectan negativamente a la capacidad de la persona para funcionar adecuadamente en su medio. Entonces, como ustedes ven, ahí le falta una H aquí a Johnson. Como ustedes ven, es una definición bien cortita, pero bien clarita. O sea, primero que todo, está directamente relacionado con una lesión en el sistema nervioso central, ¿cierto? Y posterior, la segunda parte del párrafo es que afectan de una manera negativa, impactan negativamente la capacidad de la persona para poder funcionar, desenvolverse, desempeñarse en su medio que lo rodea. Llámese, como ya dije, familia, trabajo, amigos, etcétera, escuela. Bien. Las condiciones que se deben dar para hacer este diagnóstico de trastorno neuroconductual, primero es que ha habido en forma objetiva un daño o deterioro en el sistema nervioso central. Si sin ese daño nosotros no podemos hablar de neuroconductual, ahí sí que entraríamos a hablar de algo psiquiátrico, psíquico, psicológico, ¿verdad? Y que la lesión implique áreas del cerebro que además regulen la conducta y los afectos. Y sabemos que la regulación de la conducta y de los afectos está principalmente dada por estructuras del sistema límbico, ¿cierto? Como es la amígdala en primer lugar y también el hipocampo con toda su carga de recuerdos y de memoria. Sin embargo, no son las únicas, porque si nosotros pensamos en corteza prefrontal, justamente hay muchas áreas, ¿verdad? O hay muchas más que áreas, hay muchas vías neuronales que también tienen que ver con este monitoreo del comportamiento, que tienen que ver con la autorregulación, con la planificación, con la adecuación social. Entonces, no es solamente de estructuras profundas, sino también de estructuras más de la corteza. Y que sean persistentes en el tiempo. Es decir, no podemos hablar de un trastorno neuroconductual de un paciente que un fin de semana estuvo descompensado, de un fin de semana que estuvo alterado, que estuvo tal vez violento, o que estuvo muy hilarante o muy triste. Es decir, tiene que tener una mantención en el tiempo y tener, insisto, este impacto, ¿verdad?, en su medio. La evaluación debe hacerse en el contexto de una evaluación que sea de tipo comprensiva, integrada del estado neurológico y de los déficits específicos. Si no basta solamente con que yo chequee, ¿verdad?, los déficits que puede tener, también tengo que mirar comprensivamente lo que le ocurre al usuario. Revisar los antecedentes premórbidos. Es muy importante saber cómo era previamente el paciente también. Entonces, cuando ustedes reciben ingresos o parten por primera vez con alguien o lo toman y ya el paciente tenía un tiempo trabajando con otro colega, es importante recabar esta información, porque muchas veces tener antecedentes de la personalidad previa
nos puede ayudar a iluminar lo que pasa en el presente, en el fondo. Y, por supuesto, información sobre el entorno social y familiar, ocupacional del paciente. Yo creo que es absolutamente imprescindible tener esta mirada y estos datos, porque siempre contar con estos elementos nos va a ayudar no solamente a comprender mejor al usuario, sino que poder ajustar nuestros objetivos de intervención a un paciente que estamos conociendo más cabalmente. Bien, eso. Aprovecho igual de pregunto si hay cómo vamos hasta aquí, algo que quieran comentar, alguna duda, algo que ustedes hayan visto en relación a un trastorno neuroconductual. Encantada que abran sus micrófonos y si quieren prender las cámaras, tanto mejor. Así que abierto el espacio de interacción también, de interacción social nuestra. Hola, profe. Hola, ¿quién me está hablando que no veo? Habla Maverick Márquez. Márquez. Hola Maverick, ¿cómo estás? Gusto. Igual, mucho gusto. Bien, bienvenido. Igual, gracias. Bueno, yo me vengo conectando a la clase porque no había podido, antes estaba trabajando. Entonces, ahora me voy como conectando con el temita, por si acaso. Enchufando, Sí. ya, Así perfecto. que ninguna duda de momento, solo aviso. Ya. Eso. Súper, qué bueno, acá te damos la bienvenida y ahí para que te vayas organizando con los temas que estamos viendo, ¿ya? Así que súper bien. Gracias. Gracias a ti por comentarlo. Ya, no sé si alguien más quiere hacer algún otro tipo de comentario, de participación. Es muy probable que ustedes hayan visto muchas veces pacientes con trastornos neuroconductuales, tanto niños como adultos. Esto no es propio de los adultos solamente. Bueno, vamos hablando en el camino. Bien, entonces, en relación a los problemas más frecuentes que se pueden presentar en esta situación, es que podemos encontrar, ¿verdad?, en una persona que tiene una lesión, trastornos motores, disminución o falta de sensibilidad, problemas de equilibrio. Podríamos mencionar muchas cosas y acá los colegas kinesiólogos, kinesiólogas podrían, por cierto, hacer mucho aporte. Pero en el área emocional podemos encontrar un montón de cosas también, que a veces nos parecen menos evidentes o menos observables, y por eso es el llamado, ¿no?, a estar muy atentos. La habilidad emocional, aplanamiento de tipo afectivo, ¿cierto? Falta como de expresión emocional. Indiferencia, irritabilidad, agresividad, una intensificación de la respuesta emocional. Y también podemos ver cuadros de tipo depresivo, ansiedad, angustia y un etcétera ahí que puede incluir otras cosas más. Pero por lo mínimo vamos a encontrar lo que tenemos acá, ¿cierto? La habilidad emocional, aplanamiento afectivo, indiferencia, irritabilidad, que puede ir hacia la agresividad, esta emoción intensa, esta respuesta emocional de mucha intensidad frente a estímulos que no son tan agudos, no son tan grandes en realidad. Entonces tenemos como este umbral a la emoción como hiperactivo también. Los problemas más frecuentes que podemos encontrar en el ámbito del comportamiento es que podemos observar apatía, desinhibición, alteraciones del control de los impulsos, trastornos del sueño, del apetito, baja tolerancia a la frustración, falta de conciencia de enfermedad, que nosotros bien sabemos, lo conocemos como anosognosia, ¿cierto? Dificultad en la planeación de metas u objetivos, o sea, la cosa más ejecutiva, razonamiento concreto, falta de flexibilidad mental, etcétera también. En el ámbito de la sexualidad, probablemente también podamos observar cosas como, por ejemplo, pérdida de la libido o exacerbación de la libido, o una expresión de la conducta sexual inapropiada, ¿verdad? Que no corresponde ni al momento, ni a la forma, ni al lugar, etcétera. En lo laboral, podemos también encontrar que las personas presentan ausentismo, cambios de trabajo frecuentes, pérdida del trabajo por estas mismas razones. Y en lo social
dificultad en comprender las claves sociales, dificultad para captar las necesidades de los otros, tener esta como actitud autorreferente, como que las cosas son hacia mí, aislamiento, alteraciones en la pragmática de la comunicación, etcétera. Aquí siempre hay un etcétera porque esto podríamos nombrar varias cosas más. Pero claramente estas que están señaladas acá son las que habitualmente más se manifiestan, más observamos. Insisto, y que muchas veces estamos como tan atentos a lo cognitivo, por ejemplo, a la pérdida de memoria, a la dificultad para atender, o al tema motor, a todos los cambios físicos del paciente, que estas cosas tendemos, no digo a no mirarlas, pero de alguna forma las dejamos como, las podemos tender a minimizar. Tampoco digo que todos hagan eso ni hagamos todos eso. Pero ocurre, si en el fondo tenemos una curva así, esto es ondulante, hay personas que tienden más a dejarlo un poco afuera, a centrarse más en los otros aspectos, y otros que están muy atentos de esto, ¿verdad? Pero aquí el llamado es a que tenemos que estar atentos a esto, porque además, estos 4 puntos que están acá, y principalmente el comportamiento y lo social, los dos de la primera columna, impactan también directamente en el proceso de rehabilitación. O sea, un paciente apático, un paciente que no quiere hacer los ejercicios que uno le pide, que vamos a hacer la caminata, vamos a hacer el entrenamiento de marcha, y no tiene ganas, no quiere, nos puede parecer un paciente que está desaprovechando su oportunidad, pero tenemos que ir un poquito más allá a mirar de dónde viene esta apatía, qué significa esta apatía, y solamente con el hecho de determinar que tiene apatía, decir, claro, este paciente algo más le pasa y tengo que ver cómo ayudo también en eso, ¿no? Y, por supuesto, en el aspecto social también. Bien. Y, por cierto, tal como les decía yo al inicio, esto tiene un impacto en la vida familiar. Como decíamos, muchas veces los cambios de personalidad, aunque sean pequeños, impactan más a la familia que los propios cambios motores o los cambios cognitivos propiamente tal. Así como que si se acuerda poco de las cosas, es menos importante para el familiar que este familiar la trate mal, la trate con garabato, o no quiera salir de la pieza, no quiera hacer, qué sé yo, ningún aporte en la casa. Eso les afecta más a la familia. Y los cuidadores familiares, con frecuencia, por cierto, enfrentan altos niveles de estrés y de carga, y eso todos lo sabemos. A menudo no disminuye con el tiempo. Es decir, como en otras patologías, que las personas tienden como a adaptarse, las familias también a esto. En este caso, no disminuye tanto con el tiempo según los estudios que se han realizado. ¿Por qué? Porque el usuario siempre de alguna manera los tiene en alerta, ¿no? Y por otro lado, la experiencia evidentemente va a ser distinta a la de otras personas, como las que tienen que acompañar a sus padres en el envejecimiento, o familiares que tienen familias con personas con discapacidad intelectual, deficiencias físicas, alguna discapacidad física, en que la familia muchas veces tiene mucha más redes de apoyo. Hay muchos programas disponibles en la municipalidad, en la misma escuela, en la comunidad. Entonces, las expectativas también son más ajustadas, aparte de tener más apoyo. Entonces, claramente, alguien que tenga a su mamá con Alzheimer, por ejemplo, que si bien es cierto es una enfermedad, ¿verdad?, neurológica y una patología grave, que es muy desgastadora para los familiares, muy desgastadora, aún así esas personas como que, estamos pensando también en términos ideales, de personas que se conectan con otras familias, ¿verdad?, que tienen también personas con Alzheimer, que a veces cuando van a los programas del hospital se encuentran con la otra señora, con el caballero, y tienen un pequeño diálogo o participan de charlas. Ahora mismo yo, una cosa así como súper personal, estaba conversando hace un rato atrás con mi hijo que está haciendo su práctica en un CEFAM, y me contaba que la persona que lo está supervisando en su práctica iban a hacer un taller para familiares de personas con Alzheimer, para cuidadores. Entonces, claro, existen esas cosas. Pero para personas que han tenido TEC,
Para personas que han tenido lesión cerebral adquirida de tipo AB o ACV, prácticamente no hay nada. Aquí en Chile, por lo menos. En España y en otros países hay miles de cosas. ¿Ya? Entonces, por supuesto que el impacto en la familia es fuerte. Y entonces, ahí, el efecto especial, talento. Ahí, ya. Por ejemplo, en TEC, el inicio es repentino, ¿cierto? Y tiene que ver también con la etapa del ciclo vital. Las demencias, las personas tienen mayores redes de apoyo, programas sociales disponibles, etcétera, y expectativas más ajustadas. Pero el TEC es de inicio repentino y tiene que ver, esa es muy importante la etapa del ciclo vital en que se den, porque no es lo mismo para una familia no sé, adultos jóvenes de 35 años con hijos chicos de 5 o 6 años que uno de los dos padres sufra un TEC y que pasa a ser una persona muy dependiente y que ahora ya no tienen la mujer relata que ya no tiene 2 hijos, sino que tiene 3 hijos porque al marido lo tiene que también que asistir como un hijo más. Entonces no es lo mismo tener un TEC a los 35 que tenerlo a los 18, que tenerlo a los 5 años o que tenerlo a los 70. Siempre es un impacto muy potente y cambia la vida de las personas. Sin embargo, también hay etapas en la vida en que las personas están más preparadas para cuidar, para esperar enfermedades, que en otras etapas de la vida. Y por último, en relación a la familia, ¿verdad? Esto siempre va a generar una crisis familiar. O sea, que alguien que diga que la familia no pasó por una crisis con esto, no podemos darle tanto crédito porque esto genera una crisis familiar. Ahora, el tema es cómo se resuelve esa crisis familiar. Y ahí uno lo que va a evaluar es como la respuesta al estrés. Y tiene 2 caminos de responder al estrés. O responde hacia el camino de la adaptación, ¿cierto? Haciendo el proceso de duelo, haciendo el proceso de incorporación de la secuela, buscando nuevas perspectivas, nuevos horizontes, o van al colapso y las familias pueden desintegrarse. O sea, realmente, y desintegrarse no necesariamente significa que todos se vayan de la casa y dejen al paciente solo, que también ocurre, lamentablemente. Pero a veces se desintegran al interior, ¿verdad? Ya nadie convive con nadie y cambió la rutina familiar para siempre. Bien, aquí este cuadrito yo no se los voy a leer porque es muy largo, pero sí se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Y básicamente lo que este cuadrito trata de explicar es cómo, dependiendo en el tiempo desde que ocurrió la lesión, las familias responden, cómo perciben la familia la situación y cómo van reaccionando también. Entonces, miremos la primera, que es de 1 mes a 3 meses, o de 0 meses a 3 meses, desde ocurrida la lesión, ya fase 1. Dice, la percepción del familiar acerca del paciente es que las cosas le resultan un poco difíciles debido al cansancio, a la debilidad que el paciente presenta. Y la expectativa es que en 1 año es muy probable que esté recuperado. Por lo tanto, la reacción es buena de la familia. Pero si nos vamos a la fase 3, que dice de entre 6 meses y 24 meses, o sea, 2 años, ¿verdad? Muchas veces puede decir que esta persona que estaba un poquito cansada, que por eso no hacía las cosas, bueno, se ha vuelto irresponsable, irritable, vago, egocéntrico, que no piensa en los demás, etc. Y la expectativa no va a depender de saber cómo ayudarlo. En realidad, antes estaba muy centrado en eso. Mientras más lo ayudemos, más rápido vamos a salir. Ahora como que eso quedó un poquito en el limbo. Y la reacción de la familia es que reaccionan con depresión muchas veces, con baja de ánimo, con sentimientos de culpa, incluso con sentimientos de volverse loco. O sea, si la gente dice, yo me voy a volver loca con esto. Cualquier día me van a encontrar loca. Bueno, entonces ahí por eso las intervenciones son tan importantes. Y ustedes pueden seguir leyendo el resto que va avanzando en esa misma línea. Bien, la capacidad de autorregulación puede ser comprometida o puede estar comprometida en casos donde las habilidades ejecutivas han sido afectadas por una lesión cerebral.
¿cierto? Lo que mencionábamos, que hay muchas estructuras relacionadas a lo emocional profundas, pero también estructuras de la corteza, y ahí tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas, corteza prefrontal. Se genera una experiencia de tener una mente en caos y desorden, ¿m? Y a eso se le ha llamado la mente desorganizada. Hay unos textos bien bonitos al respecto de la mente desorganizada. Se genera la experiencia subjetiva del paciente. Acuérdense de lo que hablábamos en la primera clase, lo subjetivo, ¿no? De tener una mente que está en caos, en desorden, sin control, en el fondo. Y la rehabilitación neuropsicológica debiera hacerse cargo no solo de las alteraciones cognitivas, sino también de facilitar la tarea de reconstruir el sentido vital. Y por supuesto no me cabe duda que cada uno de ustedes acá está en esa perspectiva, ¿cierto? No solamente recuperar marcha, no solamente recuperar función manual, no solamente recuperar destrezas de memoria, o en el caso de los que ven niños, y no niños con lesiones, sino que niños, por ejemplo, del espectro autista, no es solamente que el niño a lo mejor deje de tener movimientos estereotipados, sino que en el fondo, en la medida de que cada uno pueda, y dependiendo de su patología, pueda reconstruir un sentido de vida. O construir, en el caso de cosas más de neurodesarrollo, de construir, y en el caso de lesiones adquiridas, de reconstruir. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va quedando claro? ¿Se va entendiendo? Por favor, coméntenme, chicos, para saber si tengo que ir parando un poco o retomar algunas otras cosas. Voy a leer el chat. Sí, todo claro, profe. Lo que sí se me Gracias, asemeja harto Claudia. es que donde yo trabajo con niños del espectro autista, claro, de repente en el contexto escolar pasa mucho de que por sus pensamientos como que se van no prestan mucha atención en el sentido de como en el aquí y en la ahora, ya que debido a sus pensamientos ellos como que pierden ese foco de la atención, debido a sus intereses. Debido a sus intereses, no sé, de repente estamos en el contexto escolar, estamos haciendo una tarea y él empieza con sus pensamientos de repente así como muy desorganizados en cuanto a sus intereses, entonces, y como que se pegan en eso y cuesta que vuelvan a retomar la atención. Absolutamente, claramente, pues con las personas, ¿verdad?, del espectro o de la condición TEA, como queramos llamarlo, pasa mucho eso. Y muchas veces no debemos forzar esa vuelta, ¿cierto? Porque también tiene que ver como una autorregulación. A lo mejor le podemos dar algunos tips, algunos refuerzos, alguna motivación para que pueda como reconectarse con lo que está haciendo, pero también no podemos forzarlo, tenemos que esperar que también esos pensamientos empiecen como a irse, así como llegaron, puedan irse y la persona se reconecte de nuevo, porque es como tener como la necesidad, es como la naturaleza de ellos, ¿no? Por lo tanto, es como tener la necesidad a tener como esos paréntesis que probablemente incluso hasta los ayuden a bajar un poco el estrés interno con el que pueden estar realizando alguna actividad, para retomarla. Entonces yo creo que uno ahí tiene que ser sutil, con algunas ayuditas, con alguna estimulación, y que poco a poco el chico o la chica retome sin presionar demasiado, para no ir hacia el colapso y hacia la descompensación. Así que gracias por el comentario, Claudia. Y creo que ahí estamos con eso. A ver. Aquí está este texto, se los recomiendo: Mente desorganizada y reacción catastrófica, regulación emocional intrínseca y extrínseca en sobreviviente de lesión cerebral adquirida. Cristian Salas y Osvaldo Castro, dos personas que yo conozco y que quiero mucho además, y que Cristian especialmente, bueno, Osvaldo también, pero Cristian ha sido un gran aporte en la rehabilitación y la neuropsicología, así que esos papers están, los pueden buscar y los pueden leer, son papers cortos, pero muy, muy interesantes, así que ahí les dejo esa referencia. Bien, entonces vamos ahora nuevamente a mirar estas alteraciones que podemos encontrar en conductuales, ¿cierto? Que era un poco el título de este PPT, ¿no? Y podemos también mirarlas así como que pueden aparecer excesivas
digamos, comportamientos excesivos o deficitarios o inadecuados. Entonces, en lo excesivo, por ejemplo, podemos encontrar verborrea, desinhibición, impulsividad, acumulación de objetos, bulimia, hipersexualidad, perseveración, conductas antisociales, que después llamaremos conductas pseudo antisociales, porque claramente no vienen de la definición de antisocial de la psiquiatría, sino que sabemos que por algo orgánico. Puede también mostrar un déficit en el autocontrol, en las habilidades sociales, en la conducta autoiniciada, en la motivación, en la autonomía personal, la autonomía social y mostrar dependencia. Y por cierto, puede tener una comunicación y conducta social inapropiada, hablar con garabato, ser impulsivo, ser un poco agresivo, o al contrario, ser demasiado retraído, demasiado introvertido y que no permite tampoco ningún diálogo, ninguna interacción. Bueno, esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean después, que habla acá que todo esto también comienza un poco con los cambios que se observaron en Phineas Cage, que lo vamos a revisar más adelantito para los que no tienen tan claro el tema de este caso. Esto también porque ya creo que lo dije antes, o sea, está muy parecido a algo que dije antes. Y bueno, aquí vamos a mirar un poquitito el síndrome desinhibido y el apático en relación a las personas que tienen algún tipo de lesión frontal, ya más específicamente. Después esto lo vamos a ver en más detalle en todo caso. Cuando son áreas orbitofrontales, vamos a encontrar impulsividad, escasa empatía, afecto inapropiado e infantil, distractibilidad, egocentrismo, inestabilidad emocional, falta de juicio social, irritabilidad, dificultad para adecuar el comportamiento al entorno social. Y todas estas características que seguramente ustedes las reconocen, las saben, ¿verdad? Tal vez ponerlas de relevancia porque son características que evidentemente le van a perjudicar muchísimo su reintegro social, su reintegro a esa vida que tenemos que ayudar al usuario a que reconstruya. Claro, por ejemplo, esto del afecto inapropiado infantil, entonces ahí hay como esta regresión, ¿cierto? Esta involución de este desarrollo de su personalidad que había logrado hasta ese momento. Entonces, cuando yo pongo el ejemplo de una familia en edad adulto joven, 34, 35 años, con un accidente cerebral, un TEC, y que la señora después dice, yo ya no tengo 2 hijos, tengo 3. ¿Por qué? Porque están estos afectos inapropiados, infantiles, involutivos, con todo lo que está ahí. En el síndrome apático, que sería el otro polo, lo que vamos a encontrar es esta apatía extrema, o sea, realmente pacientes que llegan a ser mutistas, ¿cierto? Que no hablan, que no se comunican, no porque tengan un problema bucofonatorio, ni para hablar, ni de comprensión, sino que están tan apáticos, tan bloqueados, que no logran conectarse comunicacionalmente. Una espontaneidad del comportamiento reducida o muy reducida, más bien parecen personas que hay que estarlas motivando permanentemente para que hagan determinadas acciones. Un lenguaje que se observa empobrecido, con poco bagaje, con poco vocabulario, más bien de frases muy cortas, pobre. Y con falta de psicomotricidad y como indiferentes al dolor. Es decir, hay cosas que les pueden estar doliendo físicamente y no hay como reacción a eso. Y si pensamos a propósito de lo que decía Claudia, que estaba hablando de personas del espectro, ¿verdad? Las personas del espectro, en algunos casos, no en todos, tienen cierta indiferencia al dolor también. Entonces, esta apatía que hablamos acá, esta indiferencia al dolor, uno claramente la puede encontrar muchas veces en otros cuadros también. Y como el síndrome dice ejecutivo, ¿ya? Propiamente tal, que es tan propio, valga la redundancia, del frontal, entonces, que son lesiones dorsolaterales, que ahí es como que se organiza lo ejecutivo, y no suelen incluirse los trastornos de conducta, porque en el fondo no es como
propiamente tal un trastorno de conducta, sino que más bien está caracterizado por problemas de planificación, abstracción, fluidez, ordenación temporal, funciones ejecutivas, o sea, funciones ejecutivas, y que también pueden ir asociados a cierto empobrecimiento, apatía y embotamiento afectivo. Entonces los vemos con falta de motivación, con falta de iniciativa, ¿cierto? Bueno, como les decía, lo vamos a mirar lo desejecutivo y lo frontal con más calma. Esto estaba anteriormente. El síndrome, otro poquitito del síndrome apático. El síndrome apático está menos estudiado que el desinhibido, porque la persona apática de alguna manera se amolda más, pasa más desapercibida justamente porque no es tan florido sus síntomas, como el desinhibido, que está enojado, que está irritable, que está infantil, que está verborreico, etcétera, etcétera. En cambio, el del síndrome apático, la persona que cursa con síndrome apático tiende a estar más enmascarado. ¿Por qué? Porque está apático, porque está mutista, porque está silencioso, porque está distante, porque está enajenado, etcétera, ¿no? Y, por cierto, tenemos que diferenciar el síndrome apático de la depresión y de la esquizofrenia, que podrían llegar a confundirse. Ustedes saben que los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿verdad?, que son justamente el aplanamiento afectivo, la apatía, etcétera, tienen que ver con eso. Claro, entonces podríamos confundirlo. Y de la depresión también. Ahora, no es excluyente que alguien que tenga un síndrome apático esté deprimido. No es excluyente, pero básicamente tengo que ser capaz de darme cuenta que esto es un síndrome apático en primer lugar, que luego se acompañó de algunas características de depresión. Y desde lo conductual y cognitivo, estas personas se van a ver como con falta de esfuerzo, falta de productividad, tendencia a perseverar, disminución de la socialización, y en lo emocional se va a observar un aplanamiento afectivo, que ya lo hemos hablado, una invariabilidad afectiva, una falta de matiz, una cosa media plana también, e insensibilidad afectiva también, ¿ya? Como no ser sensible a lo que afectivamente ocurre a mi alrededor también. Es como falta de empatía. Bien. Otra manifestación es tras una lesión cerebral adquirida. Manifestaciones emocionales. Cambios de humor. Labilidad, llanto, irritabilidad, tristeza. Patrones de pensamiento caracterizados por la desesperanza, por una actitud negativa y pesimista, una sensación permanente de indefensión, quejas cognitivas, pérdida de motivación e interés. Así se puede manifestar estos elementos. En la conducta, falta de cuidado, despreocupación, desprolijidad en el vestuario, en el aseo, aislamiento, el aseo personal, ¿verdad? Aislamiento, abuso de sustancias, que es re grave porque es agregarle otra patología. Síntomas físicos, puede presentar insomnio o excesivo sueño, o clinofilia, que es una tendencia a pasar como acostado, pérdida de apetito, peso y quejas somáticas varias e inespecíficas. Ya, entonces vamos a mirar ahora los factores que inciden en esta reacción emocional. O sea, ya determinamos más o menos el trastorno neuroconductual y determinamos más o menos cuáles son las manifestaciones emocionales y conductuales. Pero vamos a revisar ahora aquellos factores que inciden en que la persona pueda reaccionar así. Primero, lo que lo decíamos hace un rato atrás, factores premórbidos. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles eran sus características previas a la lesión? Localización del daño cerebral. Adaptación y reacción a las consecuencias del daño. ¿Qué pasa con la calidad de vida, con la productividad y con la independencia personal y social? Cambio rápido e imprevisto que nada favorece la adaptación. O sea, ¿cierto? Esto es un factor que incide, que esto fue un cambio brusco, abrupto. Y un entorno social o familiar que pueda ser sobreexigente y que lo sobreexija al usuario, que cumpla, que rinda, que ve, que se va a mejorar, que tiene que caminar, no sé, ¿verdad? O sobrepermisivo,
no importa, no hagas nada, no lo hagas hoy día, practica un poquito nomás, ¿verdad? Entonces esos extremos también pueden influir en que la persona se desajuste, se angustie, se desespere, etc. O se entristezca. Después tenemos los factores determinantes. Esos eran los que incidían. Estos son los que de alguna manera van a determinar también la reacción emocional. Volvemos a la personalidad previa. Los otros, los factores primordios. Este es como la personalidad previa más específicamente. Si el paciente era rígido, era flexible, era tacaño, era simpático, era generoso, miles de cosas. La imagen corporal que el paciente tenía de sí mismo, porque muchas veces aquí la imagen corporal cambia, ¿cierto? La calidad de vida previa, la presencia o ausencia de alguna intervención terapéutica que haya tenido, porque a veces haber tenido algún tipo de intervención terapéutica en el área que sea, es un referente, como decir, sí, yo ya estuve alguna vez en kinesiología, yo estuve con psicólogo, ¿verdad? La reacción que la familia y su entorno social va a tener también es determinante. Una familia apoyadora, una familia hipervigilante, una familia laxa, una familia, etcétera, que se desorganiza, que no sirve. Una familia que se desorganiza no sirve, no ayuda al proceso. Los sistemas de creencias son muy importantes. Las personas creen en cosas. Creen en Dios, creen en el sol, creen en la tierra, creen en cosas. Y generalmente es una fortaleza para estos casos. Las expectativas de vida y la capacidad para vivir como con la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Bien, y aquí rápidamente algunos conceptos para que estemos de acuerdo en algunas cositas. Por ejemplo, dice así, trastornos afectivos en el daño cerebral. Para que estos conceptos, que los vamos a ir muchas veces repitiendo durante las clases, todos hablemos de lo mismo. La habilidad emocional. Variaciones rápidas en el estado del ánimo, de duración breve y con cambios en el sentido de la expresión del sujeto. ¿Ya? Entonces, esa es la habilidad emocional, esa variación rápida, ese cambio de estado de ánimo, de estar en un estado de ánimo y rápidamente, sin que medie nada en especial, exista un cambio diametralmente opuesto. Y que cambia el sentido de su expresión. La persona puede estar sonriente, contenta, feliz, de repente está ceño fruncido, molesta, enojada o triste, llorando. Llanto y risa patológicos. Risa y llanto entremezclados de forma recurrente, incontrolable, imprevisible, y que es, esto es importante, y que es incongruente con la emoción. Es decir, la persona tiene cierta emoción que nosotros podemos inferir, ¿verdad? Como decíamos, el proceso psicológico, inferir por lo que nos está contando, por lo que nos está relatando, o porque cómo está, ¿verdad? Y de pronto esta risa o llanto es incongruente con lo que nos está contando, como que no hay ni una conexión. Y además, cuando las personas tienen estas explosiones de llanto o estos llantos inusitados, esta risa inusitada, tampoco como que se liberan, como que no hay una liberación. Habitualmente uno dice, oh, qué bueno que lloraste, te hace bien llorar, te vas a relajar, vas a estar mejor. Y efectivamente, la gente cuando llora, cuando está así como muy contenida con una risa y se ríe, suelta algo, ¿verdad? Acá no ocurre eso. Entonces acá hay una desvinculación del afecto, es incongruente con el afecto, con la emoción, y por otro lado no se libera nada. Entonces es una cosa muy rara, muy externa, muy superficial. Esos son los llanto y risa patológicos. Y la reacción catastrófica, que la vamos a ver también, y ustedes seguramente la han visto en muchos pacientes, es, y por ejemplo, estoy pensando en los chicos del espectro autista, por ejemplo, sin pensar ya tanto en los adultos, que obviamente también, pero con lesiones cerebrales, muchas veces tienen estas reacciones catastróficas. Es decir, tú les cambias la rutina, ¿cierto? Puedes cambiar la rutina y el chiquitito, la chiquitita o el adulto con TEA se descompensa y tiene una reacción catastrófica por algo que era tan simple como que le cambiamos, ¿verdad?, los lápices de rojo por unos amarillos, así de simple, ¿no? Cuando lo desestructuras en el fondo.
explosión de llanto, ansiedad, irritabilidad, y aparecen muchas veces cuando hay fallos en la expresión verbal. Es decir, las personas cuando tienen problemas también de comunicación está muy asociado a esta reacción catastrófica por no poder comunicarse, que evidentemente es un daño súper importante, ¿no? Entonces tenemos llanto y risa patológicos, tenemos la habilidad emocional y reacción catastrófica. Solamente quiero recordar la depresión, que la nombramos por ahí, que de pronto teníamos que diferenciar la depresión con otros cuadros que son más orgánicos en el fondo, ¿cierto? Y recordar que la depresión, el núcleo central de la depresión es la tristeza. Sí, puede tener todo lo demás que yo tengo acá, pero la tristeza profunda es el núcleo de la depresión. Disminución de la atención y concentración, sentimientos de inferioridad, retraimiento social, angustia vital, ideas de culpa, perspectiva sombría del futuro, ideación de daño o muerte, insomnio, pérdida de apetito y peso. Ahí abajo dice ideación de muerte nuevamente. ¿Ya? Entonces, también para tener claro que nuestros pacientes digamos, pueden tener un aspecto depresivo, pero que más viene de la apatía, pero también pueden estar deprimidos. Entonces tenemos que también tener a la vista estas cositas que son las que nos podrían ayudar a identificar la depresión, que esto no es lo mismo que apatía, no es lo mismo no tener ganas solamente o estar aislado solamente, ¿cierto? Aquí hay una tristeza profunda, hay sentimientos de culpa, hay una perspectiva de que nada bueno va a ocurrir, etcétera. ¿Ya? Y acá está, ¿verdad?, con lo que tendríamos que diferenciarlo. Estoy pensando en el síndrome apático. No se los voy a leer porque ya lo revisamos hace un rato atrás y se los dejo para que ustedes lo revisen. Bien. Muchísimas gracias por escuchar esta primera parte de la clase. Déjenme verla ahora. Ya. Pese que empezamos tarde, no estamos tan atrasados. A ver, igual debiéramos estar terminando como a las 9:15, ¿cierto? ¿Qué les parece que hacemos un recreíto de 5 minutos? Solo así para tomar agüita y algo así. Sí, por mi parte no hay problema. Ya, espero que para nadie haya problema porque vamos a hacer un pequeño, pero un breve break para yo tomar agüita y voy a volver a instalarme acá. Dale, Tiare. De lo anterior que había mencionado, ¿se puede dar en simultáneo el síndrome apático junto con el síndrome desejecutivo? O son más bien así como no como aparte, como que no se pueden dar en simultáneo. Mira, todo va a depender, Tiare, de si en el caso de una lesión cerebral adquirida, digamos, estamos hablando de ACV, TEC, etcétera, si esa lesión contempla regiones que tengan que ver con lo dorsolateral, en este caso, que serían las lesiones, digamos, las disfunciones ejecutivas, y en el área que está más representada el tema de la apatía. Es decir, si la lesión es tan extensa que involucra esas dos áreas, por supuesto que se pueden dar las dos cosas. Claro, yo me refería a estos pequeños que tienen autismo, que tienen dificultades en la función ejecutiva y también en relación a esta sintomatología como más apática. A eso me refería también, si podría estar ahí como simultáneo. Ya, buena tu pregunta. Voy a tratar de responder. Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que ocurre en TEA, digamos, ¿cierto?, es que aunque hay hartos estudios que indican que hay áreas que tienen que ver con las vías dopaminérgicas, con, por supuesto, áreas frontales que están involucradas también, ¿verdad?, en la aparición de los síntomas. Como no está tampoco tan claro como la etiología exacta, por qué se provocó, cuál fue la causa, esta apatía que ellos muestran, me imagino que tú me dices esto por la dificultad como en la interacción social, lo de la apatía, ¿o no?
Claro, claro, la dificultad de la interacción social que igual repercute con la función ejecutiva. Claro, claro. Es que ahí yo distinguiría un poquitito, yo diría que la interacción social, la baja capacidad de interactuar o de interacción social, no va tanto por una falta de, por ser apático. Porque en el fondo ellos cuando están muy interesados en algo, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos cuando les interesa cierto tema, ciertos objetos, ciertas cosas, están súper interesados en eso y podrían estar mucho rato haciendo algo que a ellos les guste. ¿Ah? Qué sé yo, no sé, pues coleccionando flores, coleccionando lápices, o pintando, o rayando, o jugando con ciertos autitos, o en los adultos temas específicos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una distinción que eso en el fondo nosotros nos demuestra que la verdad que no son tan apáticos, sino más bien que son perseverativos con ciertos intereses más restringidos. Y lo que sí les cuesta es la interacción social, que no va tanto por esta apatía, sino que va, ¿verdad?, por no tener desarrollada justamente esta capacidad de socializar, que está muy dada por el hemisferio derecho, que sabemos que las personas con autismo tienen una implicancia mayor del hemisferio derecho también. Entonces, yo por eso distinguiría un poquitito respecto de la apatía y en TEA, digamos. Y claro, uno puede confundir porque alguien que la función ejecutiva, como también tiene que ver con la monitorización del comportamiento y la falta de motivación, uno puede fácilmente confundir como que es una cosa apática, esto de la desmotivación, pero es más ejecutivo. Es más ejecutivo que apático, dice ejecutivo que apático. No sé si me expliqué, la verdad. Claro, claro, o sea, como que puede tener algunos aspectos de apatía, pero en sí no es apatía como tal. Como tal, como la Como estamos que serían describiendo. algunos rasgos más selectivos, pero también tendría como un síndrome disejecutivo también, por el tema del lóbulo Claro, es más frontal. Claro, exacto. Y es más posible ver eso, la cosa ejecutiva, que lo apático como propiamente tal, como lo hemos tratado de describir acá, sino que más bien esta falta en la interacción, que nos podría parecer apatía, pero si nos miramos en otros aspectos, vamos a darnos cuenta que no está tan apáticos, porque tiene intereses en otras cosas en el fondo. O sea, su interés no va por la interacción social, su interés va por otras cosas. entiendo. Ya, qué bueno que trate de explicarme, porque sentí que me había enredado al final, pero traté de ser lo más clara posible. Bueno, gracias, Tiari, y esa es la idea, que vayamos dialogando al respecto. Y a propósito de las lesiones frontales, lo que vamos a mirar ahora es justamente eso, ¿no? Le vamos a dar un poquitito más de tiempo a esto, simplemente para reforzar algunas cosas, recordar algunas cosas que ustedes saben, pero que a veces nunca está de más que las pongamos de nuevo sobre la mira. Entonces, aquí lo que tenemos es la correlación del lóbulo frontal con las actividades mentales superiores, que ya hemos hecho algunos comentarios de las funciones básicas, de las funciones superiores, que las básicas son la percepción, la atención, etcétera, porque son básicas, porque son fundamentales, no porque sean simples, porque son fundamentales. Y las superiores más tienen que ver con el lenguaje, con el monitoreo de la conducta. Bien, entonces aquí tenemos esta correlación y dice, primero, correlación de los lóbulos frontales con las funciones mentales. Control del comportamiento. Gracias a estos lóbulos frontales, ¿verdad?, es posible que hagamos elecciones de las opciones de conductas apropiadas y adaptadas a la situación dada. Entonces, evidentemente, por el contrario, ¿cierto? Por lo opuesto, entendemos que una persona que tenga un problema frontal tiene dificultades para hacer esta selección y elección de conductas apropiadas. Fijación de la atención, concentración sobre contenidos preferentes de la conciencia y que son esenciales ¿para qué? Para un pensamiento secuencial, al permitir el mantenimiento de las funciones psíquicas hacia un objetivo determinado. Si estuviéramos dispersos, si estuviéramos con una atención súper aleatoria, azarosa, no nos podemos organizar hacia un objetivo o un objeto determinado. La elaboración superior del pensamiento, que es una intensificación y profundización de las capacidades de abstracción, de generalización y de combinación de ideas, ¿ya?
Entonces, también el lóbulo frontal está muy relacionado en esta capacidad de tener una elaboración del pensamiento en un nivel más alto, más profundo. Por eso dice intensificación y profundización, es decir, las capacidades de generar ideas están. Sin embargo, acá de combinar ideas, de poder tener reglas de generalización y de abstraer, que es algo que se logra más o menos en la adolescencia, ¿cierto? En la adolescencia aparece la capacidad de abstracción en la etapa de lo que Piaget llama etapa de las operaciones formales o etapa del pensamiento abstracto. Entonces, antes no le podemos pedir tanto eso a un niño, ¿cierto? O a un pequeño, pero sí en la adolescencia, desde los 12, 13 años hacia arriba y hacia terminar los 20, esas capacidades 20, 21, esas capacidades están mucho más asentadas. Permiso, mi té. Capacidad de prever y pronosticar. Está claro, ¿cierto? Capacidad de elaborar planes, proyectos y programas de acción, pensamiento y lenguaje. ¿Ya? Ahí tenemos 5 puntos iniciales para relacionar los lóbulos frontales con funciones mentales superiores que nos ayudan a desenvolvernos mucho más eficientemente en el mundo, en el fondo. Después, sexto, capacidad de acción diferida. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que se produce inhibición de las respuestas inmediatas inconvenientes y nos da la posibilidad de reflexionar sobre lo que conviene hacer y así poder posponer deseos de hacer cosas inmediatamente, posponer deseos de gratificación con algo, ¿verdad? Y tener la capacidad de reflexionar. Y también tenemos que pensar que eso no lo podemos esperar en etapas tempranas del desarrollo. Lo vamos a esperar también en etapas un poquitito más avanzadas. Es decir, entendemos que un niño de 3 años, de 4 años, probablemente va a querer el juguete que vio en el supermercado cuando fue con la mamá, ¿cierto? Y va a querer, y va a querer, y va a querer, y va a hacer la pataleta, y se va a tirar al suelo, se va a poner morado, llorando, ¿verdad? Porque no puede controlar su deseo, no puede controlar su impulso. Y lo entendemos que es propio de la edad. Evidentemente, tenemos que educar esa emoción y educar a ese niño porque no se trata de que cada vez que quiera algo se descompense con una pataleta. Pero ya eso no lo vamos a ver en personas más grandes, no lo vamos a ver en adolescentes, sería muy raro que eso ocurriera, y menos en un adulto. Sin embargo, pensando en lo que vimos hace un rato atrás, en el otro PPT, cuando ocurren lesiones cerebrales, muchas veces esta conducta no monitoreada y esta conducta desinhibida tiene que ver con eso. A lo mejor no se tira al suelo en el supermercado, pero a lo mejor se pone agresivo y exige y pide y se enoja o se amurra, se va dando portazo porque no obtuvo lo que quiso en el momento, sin ser capaz de inhibir ese impulso. Séptimo, considerar las consecuencias de los actos antes de su realización, muy vinculado al punto anterior. Octavo, adaptar la acción a las normas sociales que regulan el comportamiento de los individuos, que sería como la suma, ¿verdad? Al menos de estos 3 puntos. Si nosotros pensamos en los 5 puntos anteriores, probablemente también, pero si tenemos esto a la vista acá, es como la suma del 6 y el 7, ¿verdad? Adaptarse, considerar las consecuencias, capacidad de inhibir, nos va a significar poder adaptarnos a nuestra acción, a las normas sociales que en el fondo nos regulan y que tenemos consensos y que tenemos acuerdos que son tácitos. No, uno tiene que andar leyendo un manual a cada rato para, no sé, pues para saber que uno tiene que empujar a la gente adentro, en nuestro caso acá en Santiago, en el metro. ¿Ya? Uno trata de no. Entonces, adapto mi acción. Entonces, todo eso está muy relacionado con el lóbulo frontal sano, indemne. Y ahora, volviendo a nuestro concepto estrella de este módulo, que es la semiología, vamos a mirar un poquito justamente, perdón. Me fui para atrás. La semiología, ¿verdad? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. A ver si me resulta ahora. Ya. La semiología de las alteraciones que se producen cuando el lóbulo frontal está
está con alteraciones. Perdón, ¿se está compartiendo, chiquillos, el PPT? Profe, disculpe, solamente está hasta la capacidad de elaborar planes en los Como que primeros 5 algo minutos. hice que se quedó como... no. Espérenme un poquitito. Voy a ponerlo de nuevo. ¿Y ahí? ¿Y ahí se comparte? Ahí sí, profe. Ahí sí. Ya. Ya, menos mal. Gracias. Algo había apretado. Ya, entonces la semiología, es decir, los signos, ¿verdad? Y síntomas que aparecen cuando el lóbulo frontal se ve alterado. Primero, disminución de la autoconciencia. Falta de conciencia de las conductas sociales apropiadas y falta de conciencia de los propios déficits. 2. Cambios en la personalidad, que ya dijimos que pueden ser sutiles, pueden ser, por supuesto, muy evidentes, muy graves, pero también pueden ser sutiles y que muchas veces es lo que más le afecta a los familiares. Y que pueden ser de dos tipos, de tipo apático y desinhibido, que ya lo revisamos anteriormente, pero 2 líneas. Apático, disminución del interés, falta de espontaneidad, falta de respuesta emocional y de fluencia verbal, es decir, una comunicación mucho más empobrecida. El tipo desinhibido, pseudopsicopático, estas conductas de quebrantar las normas, de portarse mal, de poder tener alguna cosa violenta, ¿verdad? Pero pseudopsicopático, porque no viene, insisto, no viene de la psicopatía de la psiquiatría, ¿cierto? Que es como una estructura de personalidad, sino que viene de un daño orgánico. Se puede observar hiperactividad, hiperfagia, es decir, comer demasiado, hipersexualidad, euforia e irritabilidad. 3. Otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo pueden observarse trastornos del ánimo, ansiedad, compulsiones, ¿verdad? Como por ejemplo comer compulsivamente o querer hacer cosas compulsivamente sin que medie como una reflexión al respecto. También pueden aparecer muchas quejas somáticas, que nosotros lo conocemos como hipocondría, etc. Entonces, tenemos ahí ya 3 cositas que aparecen. 4. Pueden haber trastornos de la ejecución de las funciones motoras. Y aquí podemos encontrar la perseveración o la acción de dar la misma respuesta a diferentes requerimientos. Perseverar con algo, ¿cierto? Perseverar con un movimiento, perseverar con una acción que la podemos observar una y otra vez. Impulsividad o falta de reflexión al realizar un acto, al pasar a hacer algún tipo de acción, hacerla nomás, hacerla sin pensarlo, sin reflexionar, incluso pudiendo la persona ponerse en riesgo, por ejemplo, de algo, ¿no? La imitación de conductas o gestos. Hay casos muy interesantes respecto a la imitación de conductas o gestos, como las personas, no sé, pues, el clínico, ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Toman un lápiz para anotar en la ficha y el usuario ve otro lápiz que está ahí cerca, si es que lo hay, o cualquier cosa, y empieza a hacer como que escribe en algo. Imita el gesto. Como no poder inhibir ese impulso de hacer esa actividad, esa acción. Las conductas de utilización o tendencia a usar los objetos que se le presentan sin ninguna finalidad. Hay un ejemplo muy clásico de Lermite, que estudió como el fenómeno, y hay una foto incluso de un paciente donde el paciente tiene unos lentes puestos, pero ve otros lentes como encima también del escritorio y se pone los lentes encima de los otros lentes. ¿Cuál es el objetivo? Ninguno, ¿cierto? Pero es la imposibilidad de frenar ese impulso. El otro día estaba evaluando un niñito que tiene un déficit atencional. No, estábamos haciendo una actividad, yo la evalué. Y resulta que él estaba yo firmando una hoja para que él tenía que dibujar. Y mientras él dibujaba, con la otra mano me tuvo todo el rato, me tocó este anillo que tengo puesto aquí, que quiero mucho. Este anillo lo tenía todo el rato tomado. Y con la otra mano escribía. Síndrome de utilización, o sea, ¿con qué objeto tenía, verdad? O adherencia al medio. Eso también se conoce como adherencia al medio, más que tal vez utilización. Adherencia a algo que está ahí, pero que tampoco tiene ningún sentido.
Bien. Los síntomas propios del síndrome frontal. Funciones cognitivas. Estábamos hablando, ¿verdad?, de las acciones, del tema de la impulsividad y algunas funciones cognitivas que se ven afectadas en el síndrome frontal como semiología, como signo que podemos tener en la vista nosotros, problemas atencionales, apraxias, lenguaje, lenguaje alterado que puede presentar una afasia, por ejemplo, ¿verdad?, o baja en la fluencia verbal y no verbal, problemas de memoria, especialmente memoria de trabajo. Esto es importante porque uno podría decir, pero cualquier memoria en la función ejecutiva se ve alterada, podría presentar algún problema de memoria a largo plazo, etcétera, pero no es lo más característico. Lo más característico es problemas en la memoria de trabajo, que como todos sabemos, ¿cierto?, es una memoria de corto plazo que se utiliza mientras simultáneamente se ocupa el material que uno está aprendiendo, ¿verdad? Es como que estamos trabajando con ese material. Bueno, por eso se llama memoria de trabajo. Pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento abstracto tiende a disminuir y muchas veces observamos a las personas con disfunción ejecutiva más concretas, más literales en algunos casos incluso. En algunos casos, dice, se puede producir este síndrome que dice ahí de Giraud, que consta de la repetición involuntaria y monótona de palabras, observándose, por ejemplo, ecolalia o falta de discurso, que sería el mutismo, y adinamia, falta como de la dinámica que tiene el lenguaje propiamente tal. Todos tenemos algún tipo de dinámica para hablar, ¿no? Bien. Y como punto 6, en específico, las funciones ejecutivas. Si bien es cierto, lo que hablamos acá, ya estamos abriendo la puerta a lo que son las funciones ejecutivas, porque la atención tiene que ver con lo ejecutivo, la memoria de trabajo tiene que ver con lo ejecutivo, pero vamos a mirar como específicamente las funciones ejecutivas, como con una lupita. Entonces, primero recordar que para autoras como Muriel Lesak, por ejemplo, ¿verdad?, las funciones ejecutivas comprenden pasos. Esos son como los aportes que estas autoras han hecho, ¿verdad?, de decir, bueno, se pueden definir en base a ciertos pasos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un modelo que dice relación con que la función ejecutiva tiene que ver con la elaboración de un plan para conseguir un objetivo. Cualquiera sea este plan, cualquiera sea el objetivo. El objetivo puede ser muy pequeño, puede ser ir a hacerme un té, puede ser tomar la locomoción colectiva en la mañana, ¿verdad? Pero para eso yo requiero ciertos pasos ordenados. No puedo hacerme el té sin tener té, por ejemplo, ¿no? Elegir los patrones de conducta que lleven a ese objetivo. Eliminar las conductas que no van dirigidas a ese fin. Anticipar las consecuencias. Reconocer que finalmente se llegó al objetivo para generar nuevos planes. Entonces es una forma bien práctica de entender los pasos que tienen que ver con las funciones ejecutivas. A esto tendríamos que agregarle la motivación, el monitoreo de la conducta, todo aquello también, pero en términos de la planificación, que es un eje central de la función ejecutiva, esto es lo que está disminuido las personas con déficit ejecutivo, ¿cierto? No pueden planear, no pueden organizar su conducta hacia ese objetivo y todo lo que dice ahí. Bueno, son funciones cognitivas que sirven para coordinar las capacidades cognitivas básicas. Si las funciones ejecutivas además tienen característica, como por ahí se puede encontrar en algunas papers, en algunos libros, como el líder o el director de orquesta también, que hace que las otras funciones también cognitivas estén en una armonía para lograr estos objetivos. Los déficits de las funciones ejecutivas generalmente se presentan como dificultades en la iniciación de comportamientos apropiados. Por otro lado, dificultades para poder inhibir
digamos, impulsos, dice inhibirlos, pero inhibir elementos no apropiados en el fondo. Y dificultades para terminar con esos comportamientos inapropiados. Memoria de trabajo, que lo que yo les mencionaba recién, que es la información que una persona es capaz de tener online, en mente, y que va a necesitar a corto plazo, mientras realiza una determinada acción. Es decir, yo necesito acordarme de algo mientras lo estoy aprendiendo, me estoy acordando porque tengo que hacer algo inmediatamente con esa información. Es como que veo un número telefónico anotado de algo en un árbol, ¿verdad? Y me lo tengo que aprender para llamar al tiro, porque ya no lo voy a tener a la vista. Entonces me lo tengo que aprender para marcar inmediatamente. Las funciones ejecutivas muchas veces se presentan también con déficit de la programación motora. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la función ejecutiva no es solamente cognitivo. Es decir, va a tener también una trascendencia al aparato motor. Entonces, muchas veces le podemos pedir un ejercicio, un movimiento, una acción al paciente, ¿verdad? Y no se puede programar para hacerla. Habitualmente uno hace estos ejercicios de secuencias motoras, ¿cierto? De frases motoras. Pucha, raro cómo hacerlo aquí encima de mi propia mano, pero el típico ejercicio como este de puño, canto, palma, que uno le pide a los usuarios que repitan varias veces, ¿cierto? Puño, canto, palma. Que tiene que ser fluido. Si esto es como puño y después es así y después la persona duda y lo hace así y después vuelve acá, va perdiendo puntaje en el fondo, ¿no? Entonces, no es capaz de programarse motoramente. Abajito dice reducción de la fluidez verbal y no verbal, dificultades para generar palabras y escasa fluidez a la hora de realizar dibujos espontáneamente, con dificultades para copiar figuras complejas. Tienen mala estrategia. Yo les voy a mostrar un caso después, si es que alcanzamos hoy día, si no en la próxima clase, de esto justamente, que es bien interesante, bien gráfico. Alteración del comportamiento. Los pacientes con lesión dorsolateral, que es donde están asentadas las funciones ejecutivas, pueden aparecer apáticos, lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, dependientes del ambiente. Un poquito a propósito de lo que preguntaba la compañera también, ¿no? Si se pueden dar como estas dos síntomas, estas dos características. Estas características, con dificultades en la atención, carecen de curiosidad. Con lesiones izquierdas, la depresión es un síntoma frecuente. ¿Ya? Les cuestan las tareas de ordenación temporal, de acontecimientos, de ordenar temporalmente un hecho, una situación. Dificultades para ordenar los acontecimientos o seguir una secuencia, tanto verbal como motora. Entonces la función ejecutiva, la verdad que abarca un montón de cosas y a veces algunas están más conservadas que otras. Entonces uno dice, no está tan desejecutivo, pero cuando miramos, ¿verdad? El conjunto decimos, claro, en realidad no estaba tan desejecutivo aparentemente en esto, pero en esto otro está súper desejecutivo. Entonces, es interesante porque insistimos que las funciones ejecutivas nos permiten organizarnos en el mundo, en el día a día. Las funciones ejecutivas tienen que ver con trastornos en la resolución de problemas y toma de decisiones. Tomar decisiones es un interjuego entre el contexto, la emoción, respuestas y recompensas futuras. Por eso tomo decisiones, ¿cierto? Por eso elijo esto y no esto otro. Generalmente incluye la valoración de riesgos, posibilidades y soluciones. Es decir, cuando yo tomo una decisión, estoy evaluando todo aquello. Evidentemente, cuando las personas tienen déficit ejecutivo, pueden tomar malas decisiones, básicamente porque no tienen a la vista los riesgos, las posibilidades y las soluciones. Y se quedan como en lo inmediato, en lo que es lo gratificante y no en lo que pueda traerles como consecuencia. Recuerdo una paciente que tuvimos en la clínica, yo trabajé mucho con ella, era una señora que vivía en Rancagua, tenía 3 hijos, tenía 2 hijas mujeres, un hijo varón, su esposo, una familia muy bonita, muy unida, y esta señora tuvo un accidente en la carretera, cruzando la carretera caminando, a
cerca de Rancagua, no, antes de llegar a Rancagua, más bien cerca del Casino Monticello, que está aquí a la salida de Santiago, unos kilómetros más allá. La familia nunca supo, hasta el día del accidente, ¿verdad?, que cuando ellos se iban a trabajar y las hijas a estudiar, no todos los días, porque todos los días las chicas no estudiaban temprano o qué sé yo, pero cuando ella podía, ella salía y se iba al casino a jugar. Y cruzaba la carretera caminando. Bueno, hasta que lamentablemente la atropellaron y bueno, quedó con un TEC, pero gravísimo, una lesión frontal, pero gravísima, que la cranioplastía que le hicieron era impresionante verla, digamos. Es decir, la remoción que lo tuvieron que hacer de todo el hueso frontal era impresionante realmente verla, ¿no? Entonces, bueno, ella previo al accidente, después conversando mucho tiempo con el esposo, qué sé yo, nos contaba que ella tenía un déficit atencional muy severo de siempre, de chica, nunca tratado, etcétera. Entonces uno se puede explicar por ahí, también una disfunción ejecutiva, obviamente, con esta dificultad de inhibir su impulso y de tomar decisiones. O sea, ella puede decidir ir a jugar al casino libremente, nadie la va a cuestionar por eso, pero tomar la decisión de cruzar por la carretera y de cruzar y no evaluar el riesgo, ¿cierto? Es decir, ella no evaluó correctamente distancia, tiempo en que se iba a demorar en cruzar cuando vino el vehículo. Bueno, fue bien, muy, muy dramática el caso de ella, como todos estos casos en realidad. Bueno, esto así como para trabajar con niños, ¿cierto? Esto es un dibujo nomás amigable para cerrar un poquitito esto. Secuencias temporales. Bueno, a veces con los adultos también hay que trabajar con este tipo de láminas, aunque parezca muy infantil y uno siempre trata de no infantilizar a los pacientes, pero a veces hay que buscar cositas que sean muy básicas con pacientes que están muy graves justamente. Bueno, esto no tiene mucha importancia en realidad porque ustedes deben conocer algunas cosas, pero las funciones ejecutivas se pueden evaluar de muchas formas. Y como aquí hay test que son test más bien de dominio de los psicólogos, como el test de Luria, por ejemplo, pero sí uno podría pensar en test de fluencia verbal, en test de clasificaciones y en pruebas más cortas, en pruebas como por ejemplo la FAB. Yo no sé si la conocen, la FAB. FAB larga. Es una prueba de lápiz y papel, una prueba que toma muy poco tiempo hacerla y que es un screening de funciones frontales. Esta otra, hay otra también, no me acuerdo bien cómo se llama en este momento, pero está la FAB, la pueden encontrar, se encuentra fácilmente, hay que interiorizarse con ella, por cierto, hay que leer su marco teórico y sus alcances, que eso también está fácil encontrarlo, pero es una prueba que nos da bastantes indicadores de funciones frontales o de disfunciones frontales. Ya. Bueno, función ejecutiva y alteración observada, atención sostenida, disminución del rendimiento e impersistencia, inhibición de interferencias, distractibilidad, planificación, impulsividad, comportamiento errático, supervisión del control de la conducta, desinhibición, escasa corrección de los errores, flexibilidad conceptual, perseveración, rigidez, fracaso ante tareas novedosas. El tema de la flexibilidad yo creo que no lo mencioné tanto antes o creo que ni siquiera lo mencioné, así que es importante mencionarlo. La flexibilidad es una función frontal, una función ejecutiva muy también interesante y muy relevante, porque es la que nos permite repensar, es la que nos permite cambiar el rumbo de algo, es la que nos permite manejar de otra forma las cosas y no quedarnos justamente en la perseveración o en una mirada rígida que nos provoca finalmente fracaso frente a nuestras tareas. Bien, chicos y chicas, les pregunto, esta clase dura hasta las 9:15, son las 9:15. ¿Podríamos alcanzar a ver un par de casos hasta las 9:30 y terminamos? Con toda honestidad, díganme y yo voy a respetar su decisión. Si ustedes tienen un WhatsApp, se pueden poner de acuerdo por WhatsApp y me dicen para que
no digan unos sí, unos no, yo no voy a saber qué decidir. Así que, Buenas noches. buenas noches. Bueno, es que yo tenía una duda, pero Dale. la hago, no sé si va a alcanzar a ver los casos. No, sabes, súper bien, dale. Sí, igual yo pensaba cosas verla la próxima clase, así que no hay problema. Yo sé que, bueno, como escuché, hay una compañera que a lo mejor también trabaja en el programa de integración. Ahí yo acá trabajo en Antofagasta, soy kinesióloga y trabajo en el programa de integración en escuelas públicas y también me toca ver niños con TEA y hay algo que me llama mucho la atención, a los niños con discapacidad intelectual leve a moderada, ya que, bueno, para mí están como bastante invisibilizados con respecto al programa porque me ha tocado que son niños súper torpes motrizmente, bueno, tienen muchas características de las que usted dice, por ejemplo, lesiones que hay en el lóbulo frontal, ellos tienen muchas características así, la falta de memoria de trabajo, la poca atención que tienen, son muy torpes motrizmente, tienen una muy baja percepción de sí mismo, una muy baja autoestima, no tienen iniciativa. No todos, por supuesto, pero me ha tocado ver el caso de muchos niños que, por ejemplo, ya están en sexto y que están con diagnóstico leve, por ejemplo, y no saben contar hasta el 100. Entonces, ¿qué pasa en el caso de ellos o en el cerebro de esos niños que como que tienen las mismas características de un cerebro que sufrió un daño? Claro, mira qué interesante. Bueno, a ver, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Claudia. Claudia. Ya, pues nos vamos a tomar este ratito para responder esta pregunta con Claudia, que me parece bien interesante y que a todos tal vez nos pueda servir. Y lo otro lo vamos a continuar la próxima clase, que nos tenemos que poner de acuerdo cuándo es la próxima clase, porque el jueves es feriado. Ya, bueno, ustedes saben que los trastornos de neurodesarrollo, ¿cierto? Tienen multicausa, son multicausados. Y los trastornos de neurodesarrollo justamente cuesta pesquisar cuáles son los daños estructurales, porque pueden ser daños microestructurales. Así pueden ser daños que tienen que ver, por ejemplo, o alteraciones que tienen que ver con la conexión, con la alimentación, con la conexión de algunas redes neuronales con otras, y que casi pueden ser muy difíciles pesquisarlas, incluso con neuroimágenes de alta resolución y todo, y de alta modernidad, pueden ser difíciles. Entonces tenemos que pensar que los trastornos de neurodesarrollo, donde está la discapacidad intelectual, donde está el espectro autista, donde está problemas de lectoescritura, trastornos del aprendizaje, etcétera, es difícil encontrar dónde. ¿Dónde? Lo que sí podemos decir, ¿verdad? Lo que sí se puede decir es que para que presenten las características que Claudia está mencionando, así como lo hizo Tiara delante con los chicos TEA, debe estar incluida, digamos, o implicada una alteración a nivel frontal, porque de otra manera no se explicaría que tuvieran problemas de memoria de trabajo, problemas de atención, problemas de iniciativa, una serie de cosas. Entonces, la clínica es muy importante. Es decir, en el fondo, a veces la imagen es importante, el test que se aplica es importante, se le ha dado mucho auge, por ejemplo, al test ADOS, que está bien como de moda. Sin embargo, la clínica es importante porque conociendo nosotros, teniendo un marco teórico donde nos movemos desde lo neuro, podemos decir lo que estamos observando tiene que ver con lo frontal. O lo que estamos observando, si fuera una cosa de, por ejemplo, de lenguaje, afasia, uno dice, bueno, tiene que ver con el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Uno lo sabría en ese sentido. Entonces, ese cerebro de esos niños que tienen esta discapacidad intelectual, claramente, pues tiene una modificación, tiene una alteración en regiones que no fue tan fácil pesquisar, porque fueron micro, ¿verdad? Y que fueron, muchas veces ocurrieron en la gestación o al nacer, como una asfixia, una hipoxia, una infección, ¿verdad? Pero que dañaron esas estructuras que todavía no están, y por eso es tan grave. Pues. Tú dices, es como un adulto cuando tiene una lesión de otro tipo. ¿Por qué? Porque en el fondo son áreas, son regiones que están en desarrollo. Entonces no se alcanzan a desarrollar. Ese es el tema. ¿Cierto? No alcanzan a desarrollarse. Y por eso las discapacidades intelectuales y todo aquello, porque el área que se afectó, el cerebro se dañó
Y cuando se desarrolla el cerebro, termina de desarrollarse, esas áreas nunca se desarrollaron en el fondo. Incluso si es en la gestación, o hasta el primer año de vida, incluso el segundo año de vida, esas estructuras no alcanzaron a formarse. Entonces quedaron en camino, quedaron en proceso. Por eso uno encuentra tanta similitud o tú observas similitud entre esos casos y casos, por ejemplo, de ACV, que la persona ya tenía un cerebro formado, que ya la persona hablaba, caminaba, trabajaba, etcétera, y tuvo una lesión y perdió todas estas funciones, pero que uno podría decir, pero este niño, ¿por qué las pierde? Porque en el fondo no alcanza a desarrollarse las estructuras. Claro, lo que pasa es que en este caso igual son niños que las mamás tuvieron un embarazo normal, no nacieron, por ejemplo, entre comillas, con ninguna dificultad. Y después, normalmente en kinder y en primero tienen problemas de lenguaje. Tienen problemas de expresión del lenguaje, y en segundo básico normalmente le aplican la psicometría y arroja que tienen discapacidad intelectual. Entonces, a simple vista parecen niños muy normales, pero no son normales porque les cuesta demasiado, les cuesta mucho. Incluso la misma familia tiene poca expectativa con ellos en un ámbito profesional. Por ejemplo, ni siquiera confían en que puedan tener un técnico, que yo lo personal creo que sí pueden llegar a tener un técnico, pero como el sistema educativo es como más matemática, lenguaje y logro, no se puede expresar o no se puede ver bien eso en ellos. Pero como le digo, son niños a simple vista que son normales, entre comillas. Claro, entre comillas, ¿cierto? Ese es el tema. Y sabes que lo que tú tocas, Claudio, el punto es bien importante, porque los niños justamente con discapacidad intelectual leve, moderada, yo diría que ya requiere más de apoyo, un poco más apoyo, en lo instrumental, en lo conceptual, pero leve requiere poco apoyo, pero requiere. El tema es que los chicos y chicas o adultos, ¿verdad?, que tienen una discapacidad leve, sobre todo los chicos, porque están en el colegio, son con los más difíciles. Justamente son los más difíciles porque quedan medio invisibilizados, porque como es leve, pueden hacer cosas, pero no lo pueden hacer todo. Entonces, igual tienen que tener ajustes curriculares, y por otro lado, tal como tú dices, son chicos que perfectamente tal vez podrían realizar un técnico o un oficio, ¿cierto? O un oficio, a lo mejor ya un técnico podría tal vez a algunos costarles más, pero un oficio, aprender carpintería, aprender amasandería, o sea, pueden, porque tienen esas capacidades. Sin embargo, tienen capacidades disminuidas. Entonces, por eso son justamente ese grupo, un grupo difícil de tratar, porque pareciera ser que puede hacer mucho, pero en algunas cosas se cae, ¿cierto? En algunas cosas se cae. Y ahí es donde requiere ese apoyo. Ahí es donde requiere apoyo instrumental, apoyo, etc. Les recomiendo mirar el DSM-5. No sé si lo ubican todos el DSM-5. Voy a anotarlo acá. Cerré la presentación porque no vamos a seguir con la presentación. Déjenme, ¿dónde está el chat? Aquí, ¿dónde se escribe? Ay. Chat. Se lo voy a dejar acá. Ya, eso, el DSM-5 se encuentra online, así que. El DSM-5 es un manual de trastornos psiquiátricos, ya, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ya está el CIE-10, que también a lo mejor están ahí, lo pueden contar ustedes con él, o el CIE-10, ya, el DSM o el CIE-10, cualquiera de los dos. El DSM, ¿por qué se los menciono? Porque el DSM tiene un capítulo que es el primer capítulo, que son los trastornos del neurodesarrollo, justamente, y que trae una especie de tablitas donde están las discapacidades intelectuales, leve, moderada, severa, y tiene otra tablita donde uno puede leer
los dominios conceptuales, dominio práctico y dominios sociales, y cómo están afectados dependiendo de la gravedad y lo que uno podría pensar que necesitan para poder tener la mejor calidad de vida posible. ¿Ya? Y lo otro que quería mencionar es que estos chiquititos que aparentemente no tuvieron ningún problema, que aparentemente estuvo todo normal en el embarazo, la verdad es que no sabemos, porque si hubiera estado todo normal en el embarazo, no hubieran tenido problemas, no hubieran tenido ninguna deficiencia. Entonces, algo tiene que haber ocurrido, que muchas veces la mamá no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque no saben, porque era algo imperceptible. Basta que una madre que está gestando tenga una depresión severa, mientras gesta, ¿verdad? Para que los neurotóxicos que se generan en el organismo de una persona deprimida, el cortisol y otras neurohormonas así que son dañinas en el fondo, afectan al feto y afectan el sistema neurológico del feto. Una mujer que ha sido maltratada en el embarazo, se generan problemas, ¿verdad? También a nivel de neurohormonas y se afecta el feto. Estar en ambientes tóxicos como con plomo, como con cosas así, que polución ambiental, afectan al feto. Que venía con una circular, pero que todo salió bien, pero no sabemos si realmente tuvo una pequeña asfixia. Una pequeña asfixia puede generar, ¿verdad?, una discapacidad pequeña, justamente leve, porque no fue una asfixia de tanto tiempo. Entonces, las discapacidades intelectuales, en el fondo, aunque sean leves, es porque algo se provocó. Y por supuesto, si es leve, porque estuvo menos expuesto, porque tuvo más, qué sé yo, salió más rápido del problema, del que haya sido. Pero cuando son más graves, porque justamente esos neurotóxicos tuvieron mucho más tiempo dando vuelta en el organismo de la madre, o de la desnutrición, bueno, muchas cosas. Entonces es importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Esas son parte de las causas. Y también la genética. También acuérdense que está la genética, es decir, también está la discapacidad intelectual que viene desde más atrás en la rama de la familia. A lo mejor había una abuelita, había un abuelito, había un tío abuelo, ¿verdad? Que tenía una discapacidad. Bueno, y se saltó una generación completa y apareció ahora el gen. Entonces, es complejo. Bueno, chicos y chicas, espero en algo haber aportado a esa pregunta muy interesante que hizo Claudia, muy interesante lo que también preguntó Tiare hace un rato atrás. ¿Cuándo hacemos nuestra clase? Yo no puedo el lunes, lamentablemente, y no puedo porque tengo un taller que yo participo justo ese día, un taller como de análisis, qué sé yo, ¿ya? Entonces no puedo. Y está el taller, no estamos con feriado el lunes nosotros, tenemos el taller. Y el martes 17 es un martes que supuestamente como que, pero no sé, ¿podría ser el martes 17? Que hiciéramos la clase, tal vez un poquito más temprano, a las 7 a lo mejor, pensando que los trabajos se terminan antes del trabajo. Aquí tenemos una persona que me dice que no tiene problemas, Claudia, justamente. Yo tampoco tengo problemas, profe. Ya, entonces, no sé si las otras personas que todavía están conectadas, yo le puse mi correo personal la otra vez acá. Profe, pero tengo una consulta. Si la Dígame. clase se lleva a cabo el martes, igual tendríamos que entregarle el trabajo el domingo, ¿o no? El lunes a El mediodía. otro. Sí, pues, igual. Igual porque es la fecha para entregar el trabajo, chiquillos, porque si no se nos atrasa, se nos junta con el otro después. Pero la clase esta sería de la semana 3 y 4, la que sería el día martes, ¿cierto? Esa es la clase 3, po, es la clase número 3. Claro, ¿cómo la clase 3 y 4? Lo que pasa es que son 3 desafíos, ¿cierto? Está el desafío de la semana 1 y 2 y de la semana 3 y 4. Entonces, No, pero es que claro, no, es que el de la 3 y 4, no, es que no sé, no, el desafío es solamente de la semana 3, no sé por qué dice de la semana 3 y 4. ya. Claro, y esa se entrega la otra semana, claro, obviamente, después del 18, después de las fiestas patrias.
Hoy voy a mirar igual, mira, como nos vamos a ver el martes, vamos a revisar el calendario de entrega de trabajo. Ya si tenemos que hacer alguna modificación la hacemos. Pero el desafío de la semana 1 y 2 sí se entrega el lunes a mediodía. No el domingo en la noche, los que quieran lo mandan el domingo en la noche, pero si no el lunes a mediodía. ¿Ya? Y la clase la haríamos entonces el martes la podemos hacer a las 7 para empezar un poquito antes, no terminar tan tarde. Eso. Porque si no, nos vamos a saltar hasta la otra semana 2 clases y eso es súper pesado para ustedes, para mí también, y no tenemos tanto tiempo. Ahora sí, escucho. Ya, lo que pasa es que cuando la compañera estaba hablando de discapacidad intelectual, igual me entró una duda porque yo he visto varios pequeños que tienen un CI limítrofe. Entonces, igual me genera como una duda ahí, como el nivel de afectación también, si es más orgánico, si es más desde la gestación también. Claro, es que si es de la gestación es orgánico, en el fondo, porque significa que algo pasó durante el embarazo que afectó el sistema nervioso central. Y que, como les decía yo, pueden ser cambios microestructurales, entonces que cuesta mucho pesquisarlo. Pero eso más bien se infiere como desde el revés. Es decir, no tanto por mirar la lesión, el daño en el cerebro a través de alguna imagen, sino que por la anamnesis, ¿no? Si la madre nos cuenta que estuvo expuesta durante la mitad del embarazo a un lugar donde había plomo en el ambiente, uno dice plomo que ella tomó en el agua o que respiró o por la piel, ¿verdad? Influyó en el feto. O lo que yo decía, depresión, no sé qué, entonces como que se pueden ir encuadrando las causas. Sí, pues los chicos con un CI limítrofe también, que también es otro grupo que es difícil de manejar, porque es un grupo que tiene muchas cosas conservadas, pero tiene limitaciones. Entonces cuestan las expectativas, y por otro lado, como ellos tienen mayor conciencia de sí, al igual que los chicos con déficit intelectual leve, como decía Claudia, temas con la autoestima, temas con la autoimagen. No sé cómo trabajar eso integralmente, no solamente lo cognitivo. Yo me desempeño en el contexto escolar, entonces son chicos que ya van en primero, segundo básico y todavía son no lectores, entonces afecta su desempeño en la participación en el contexto educacional, porque al final de cuentas, como ya esos periodos requieren de lectura, requieren de escritura y ellos no lo logran hacer y como que no lo logran incorporar tampoco, como que se lo enseña, pero después como que igual como que no retienen la información, como que se les olvida. Entonces eso es como más dificultoso decirle, como lo saco, va a reforzamiento, tiene apoyo, pero igual no logra integrar la información. Claro, porque son niños que requieren realmente un programa, claro, muy especializado para ellos, bueno, con estos apoyos justamente del PIE o de grupos de apoyo que hay en el interior, como tú dices, los sacas, reforzamiento, etcétera, requieren, claro, porque en el fondo hay que hacer adecuaciones curriculares con ellos porque tienen un aprendizaje más lento. Tienen un aprendizaje más lento y justamente los trastornos de aprendizaje, que también son trastornos de neurodesarrollo, es decir, una persona con discapacidad intelectual, ya sea leve o moderada o limítrofe, tiene un trastorno de aprendizaje asociado. Tiene una dificultad en la elaboración de ideas, en el pensamiento, entonces requiere más apoyo. Ahora, los niños limítrofes y los niños leves, especialmente los del rango limítrofe, tienen muchas posibilidades de aprender. Entonces ahí hay que buscar también como alternativas, a través de qué metodología pueden aprender que no sea una metodología tan formal, además, digamos, básicamente, que sea una metodología más alternativa de aprendizaje. Y hay que pensar ahí chocamos con el tema de los recursos, de los tiempos, de un montón de cosas. Claro, porque al final de cuentas ellos pasan a segundo y se están viendo como sobredemandados en cuanto al contenido curricular. Claro que sí. Y yo trabajo justo en un colegio que no tiene PIE, es particular subvencionado. Entonces, ¿qué pasa con esos pequeños que no logran tener como más que en sí una evaluación diferenciada? Nada más que eso. Claro. Oye, Tiaria, y estos niños están evaluados con BISC, ¿cierto? Sí, sí. Sí, claro. Están con un evaluados con BISC. WIS5. Con el BIS5, ya.
claro. Sí, y salieron rangos limítrofe, pero hay varios. Entonces hay varios chicos y se nota porque ya son no lectores, ya van en segundo, entonces no van al ritmo. Y cuesta que incorporen la información desde el contenido, porque como que Claro. se les vuelven a olvidar, entonces, claro, como que no avanzan en sí. Es que tienen una barrera, pues ese es el tema, tienen una barrera y cuesta también el tema con los papás muchas veces porque como son leves, como es poco, digamos, el déficit y son buenos en otras cosas, en deporte o qué sé yo, entonces, claro, cuesta a los papás también que vean que hay cosas que les cuestan. O sea, una recomendación, por ejemplo, sería, como es un colegio particular subvencionado, no es un colegio municipal, si uno piensa, los papás igual están pagando algo por el colegio, intentar de que tengan algún tipo de apoyo externo también, con otra terapeuta ocupacional, o un reforzamiento con una profesora, porque es insuficiente el esfuerzo que también ustedes hacen al interior, porque no es uno, pues, son un montón. Claro, Entonces, yo de profesión soy terapeuta ocupacional, entonces llegué hace poco a incorporarme y he tratado de incorporar todo lo que es el abecedario, pero de manera ya más didáctica, ya no tanto en papel y lápiz, más sensorial, más de otra manera, claro, exacto, para que puedan aprender las secuencias de las letras, la conciencia fonológica también por otro lado, porque se saben cómo automatizan la información, pero no la saben en el momento de discriminar las letras claro, o los claro. sonidos, y eso yo creo que ahí debe haber como una dificultad desde la base, porque si no me sé la conciencia fonológica pura el abecedario o reconocer o discriminar la letra, claro que voy a tener dificultades más adelante aunque tenga automatizada la información. No, por cierto, por cierto. Bueno, yo creo que como son niños pequeños, de primero básico, estamos hablando de 6 años, 7 años, digamos, hay posibilidad en el fondo, ¿cierto? Hay posibilidad de que vayan incorporando, pero requieren, yo creo que mucha persistencia, mucha perseverancia por parte, en este caso, de los profesionales como ustedes, para trabajar y volver a trabajar y volver a trabajar, porque uno espera que también, como tienen una madurez más lenta, ¿ah? Que en esa madurez más lenta igual vayan avanzando, lento pero seguro de alguna forma, y vayan pudiendo incorporar cosas. Lo que pasa es que tienen que también los papás tener claro eso, ¿no? Que esto va a ser un proceso más lento. ¿Mm? Y que ellos tienen que trabajar mucho con sus hijos en la casa, si no pueden pagar otra terapeuta, no pueden pagar porque no se puede nomás, bueno, darle muchas guías, muchas cosas para que sin reventar a los cabros en la casa, pero sí tenerles algunas rutinas de reforzamiento justamente también, porque si no 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, claramente es imposible. ¿Mm? En el colegio, digamos. Bueno, hay mucho que hacer. Sí, hay mucho que muchas hacer. gracias. Vean el Igual, DSM-5, porque igual me búsquenlo. aclaró un poco el panorama. Qué bueno, busquen el DSM-5, pero ojo, hay uno que tiene 500 páginas, ese no es, es el de 1000 páginas, ¿ya? O bueno, el de 500 páginas también les va a servir porque aparecen estos cuadritos que les acabo de decir, que es un DSM abreviado, así que y ese lo van a encontrar yo creo que fácilmente, que dice DSM abreviado parece que dice, pero se van a dar cuenta porque tiene como 500 páginas, ¿ya? Entonces, justo en ese capítulo aparecen los cuadritos y son bien útiles esos cuadritos para guiarse en relación a la discapacidad intelectual y al autismo también. Tiene 2 tipos de cuadros. ¿Ya? Bien, chicos y chicas, ya estamos un poquito pasados de la hora, así que vamos a terminar y nos vemos el martes. Ahí tienen mi correo. Si alguien amablemente el martes en la mañana me manda un correíto y me lo recuerda también lo de la clase, porque se me puede olvidar entre tanta cosa, como no lo tengo incorporado que el martes tenemos clase, le agradecería mucho, ¿ya? Y que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Chao, chicos, chicas.